Bien, entonces estamos grabando nuevamente el video de este ejercicio. Entonces vamos a compartir nuevamente la hoja de cálculo. Ahora sí pueden ver, ¿no? En Excel. Hola. Sí, doctor. Bien, entonces acá, fíjense lo que está. Nosotros podemos calcular la combinación de 4 elementos tomados de 2 en 2, tomados de 1 en 1, tomados de 3 en 3, utilizando esta fórmula o una función, una función. Entonces, ¿cuál va a ser la función? La función va a ser la función combinar. Eso nos habíamos quedado. Donde vamos a tener, ¿cuánto es el número de muestras que tenemos? Tenemos 4 muestras. Bien, 4 muestras. ¿Para qué tamaño queremos calcular la combinación? Para un tamaño X igual a 2. Entonces, aquí tenemos, entonces nos va a salir directamente también los 6, ¿no? Entonces, acá es importante mencionar que nosotros hemos colocado, acá lo voy a colocar ahí, eh, estamos colocando, bien, bueno, acá vamos a colocar, bien, antes vamos a colocar, entonces voy a copiar, estoy copiando esto de acá, para ver cuál ha sido la formulita, ¿no? Entonces la idea es que podamos ver, ¿no? Que esté claro esta parte, aquí vamos a colocar. Bien, esto es lo que quería colocar. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? ¿No? Cuando yo coloco entonces igual, combinar, combinar, ¿qué es lo que me aparece? Lo que me aparece es que tengo que colocar entonces acá número y tamaño, ¿no? Entonces se va a aparecer acá, tengo que colocar el número, ¿no? Y luego tengo que colocar el tamaño, ahí, número y tamaño, ¿no? Entonces, si nosotros vemos esto, esta sería la función combinat que nos calcula el número de combinaciones de n elementos tomados de, bueno, acá lo vamos a llevar, tomados de 2 en 2, de 3 en 3, 4 en 4, etcétera, ¿no? Entonces, la formulita que tenemos nosotros es ahí, es combinar número y tamaño. Entonces, número va a ser, el número de muestras? Tenemos 4 muestras, 4 muestras, ¿no? Esas 4 muestras queremos ahora el tamaño, entonces, para el cual queremos calcular son 2 muestras, ¿no? Entonces, estamos queriendo ver cuántas combinaciones va a haber de 4 muestras tomadas de 2 en 2, de 2 en 2. Entonces, vamos a tener entonces 6 combinaciones, ¿no? 6 combinaciones. Entonces, y lo mismo podemos hacer para todos los demás, para todas las demás combinaciones, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora acá, ¿no? Yo quiero calcular la combinación, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá yo voy a colocar n es igual a 4, ¿no? Y acá yo teniendo n, voy a tener los valores, ¿no? Para x, ¿no? Entonces acá voy a tener x, tengo 0, ese es mi espacio muestral, 1, 2, 3, 4. Solamente tengo eso, es mi espacio muestral. Entonces ahora acá quiero calcular la combinación, la combinación. Entonces voy a calcular acá la combinación con la formulita que hemos mencionado. Bien, entonces, ¿cómo vamos a calcular acá la combinación? Entonces, vamos a colocar igual combinat, ¿no? Combinat, ¿no? Luego paréntesis. ¿Y qué viene? Número. Entonces, el primer número es, entonces, ¿cuánto hemos dicho que es el número? 4. 4 muestras tenemos. ¿Para qué? Entonces, ¿para qué tamaño? Para 0 muestras, pero 0 muestras, ¿no? Que ninguna de las 4 tenga niveles superiores al permitido. Entonces, esta sería la combinación. Pero n es una constante, porque n va a ser para
aquí vamos a tener la combinación de 4 elementos tomados de 0 en 0, tomados de 1 en 1, 4 elementos tomados de 2 en 2, 4 elementos tomados de 3 en 3 y 4 elementos tomados de 4 en 4. Por lo tanto, el tamaño de la muestra, que son 4 muestras, no tiene que cambiar. Y por lo tanto, fíjense, el n igual a 4 está en la celda B40. Entonces, esta celda B40 la tenemos que congelar. Y eso lo vamos a congelar con Fn y F4 o colocando el símbolo de dólar antes y después de la letra. Y ahora sí, puedo bajar y estas son las combinaciones, ¿no? Estas son las combinaciones. Entonces, yo voy a tener, por ejemplo, una sola combinación para que no tengamos ninguna muestra con niveles permitidos, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la única combinación? Que las cuatro sean, que presenten valores debajo del permitido, ¿no? Entonces, ahí tenemos 4 muestras, pertenecen debajo de los niveles permitidos. Y vamos a tener 4 combinaciones cuando nosotros tenemos una muestra de las 4 que presenta niveles más altos de lo permitido, ¿no? Entonces, esas son las combinaciones que vamos a tener ahí, ¿no? Eso significa lo siguiente, que si nosotros hemos dicho, por ejemplo, que encontrar una muestra de agua y que tenga una concentración encima del permitido es para nosotros, hemos dicho un éxito, aquí fíjense, hemos dicho, éxito es encontrar una muestra de agua con niveles de dioxinas encima del límite permitido. Y fracaso va a ser encontrar una muestra de agua con niveles de dioxinas debajo del límite permitido. Entonces, acá, la única combinación va a ser que las 4 sean fracaso. Fracaso, 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 fracaso. No hay ninguna otra combinación posible, ¿no? Ahora en acá, que los 4, ¿no? Que los 4 presenten niveles permitidos, las 4 muestras de agua, o sea que los 4 sean éxitos, la única combinación también va a ser que sea éxito, 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 éxito. Las 4 son éxitos. No hay combinaciones ahí. Pero si nosotros decimos, por ejemplo, que vamos a tener una de 4 muestras, va a ser para nosotros una de 4 muestras, va a ser éxito, entonces podemos tener lo siguiente. Por ejemplo, el primero éxito, los 3, aquí vamos a tener los 3 fracasos, ¿no? Ahora, vamos a tener fracaso, éxito y 2 fracasos. Seguimos teniendo ahí 3 fracasos y un éxito. Luego, fracaso, fracaso, éxito, fracaso. Seguimos teniendo ahí 3 fracasos y un solo éxito. Y finalmente, vamos a tener acá fracaso, fracaso, fracaso y éxito. Entonces, ¿cuántas combinaciones tenemos acá? Tenemos 4 combinaciones. 1, 2, 3, 4. Esas son las 4 combinaciones, ¿no? Entonces, por eso que nos ha calculado acá igual a 4. Lo mismo acá. Acá que tiene que haber 3 éxitos, ¿no? 3 éxitos. Entonces, lo primero que tendríamos que sería estos 3, fíjense acá, los 3 éxitos y el último fracaso, ¿no? Entonces, ahora vamos a tener los 2 primeros éxitos, el tercero fracaso y el otro éxito. Seguimos manteniendo los 3 éxitos ahí, ¿no? Y aquí vamos a tener éxito, fracaso, éxito, éxito. Seguimos manteniendo, tenemos 3 éxitos y un fracaso, ¿no? Y finalmente vamos a tener que el primero sea fracaso y los 3 sean éxitos. Entonces, ahí tenemos también esas 4 combinaciones. No pueden existir más de esas 4 combinaciones, ¿no? Entonces, esas son las combinaciones, ¿no? Pero en acá, si nosotros decimos cuál es el número de combinaciones de 4 muestras tomadas de 2 en 2, ¿no? De 2 en 2, ¿cuáles serían esas nuestras combinaciones? Por ejemplo, que los 2 primeros
sean éxitos y los dos fracasos, ¿no? O de que el primero sea éxito, el otro fracaso, éxito, fracaso, ¿no? Bueno, y ahí podemos ir modificando mucho más todavía, ¿no? Entonces, vamos a tener entonces dos fracasos eh, y dos éxitos, ¿no? Dos fracasos y dos éxitos. Bien, entonces ahí nosotros podemos ir cambiando y viendo las demás combinaciones, ¿no? Entonces, acá eh, a eso se refiere el número de combinaciones que nosotros vamos a calcular, ¿no? Entonces, vamos a tener ahí dos éxitos y dos fracasos, ¿no? Entonces, lo otro, por ejemplo, sería que esto sería fracaso, fracaso, y esto que sea éxito, éxito, ¿no? Es otra combinación. Lo otro sería que tendríamos fracaso, ¿no? Éxito, fracaso, éxito, ¿no? Entonces, ahí tenemos. ¿Qué otras combinaciones más podemos tener? ¿No? ¿Qué otras combinaciones podríamos más tener ahí? ¿No? Entonces, podemos tener, por ejemplo, aquí éxito, ¿no? Éxito, podemos tener fracaso, fracaso y éxito, ¿no? Entonces, ahí también esa es otra combinación. Y la otra combinación sería fracaso, ¿no? Éxito, éxito y fracaso. Y ahí están las 6 combinaciones. No hay más posibles combinaciones para dos fracasos y dos éxitos, ¿no? Entonces ahí tenemos, ahí se debe, por eso es que aquí las combinaciones, ¿no? La combinación, acá, por eso es que la combinación nos está dando valores de, en este caso, 1, ahí tenemos una combinación, tenemos 4 combinaciones, 6 combinaciones, 4 combinaciones y una combinación, ¿no? Entonces, a eso se refiere las combinaciones que nosotros tenemos en este ejercicio, ¿no? Bien, entonces, esto hemos calculado utilizando esta función combinar, combinar. Bien, ahora, nosotros entonces, ahora vamos a calcular las probabilidades. Entonces, calcular las probabilidades, ¿no? Las probabilidades. Calcular las probabilidades brutas y acumuladas, ¿no? Acumuladas. Entonces, aquí vamos a calcular también directamente o también podemos hacerlo a partir de la fórmula, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los valores que nosotros tenemos acá? ¿Cuáles son los parámetros, ¿no? Los parámetros de este experimento. Los parámetros son N, tenemos 4 muestras, y P, la probabilidad de éxito, hemos dicho que es, acá está mal, la probabilidad entonces va a ser 0.25, ¿no? Así se hemos colocado. La probabilidad de éxito que estamos asumiendo es 0.25, ¿no? Bien, entonces ya tenemos los parámetros. Ahora, ¿para qué valores de X? Para 0, para 1, para 2, para 3 y para 4, ¿no? Entonces, ahora vamos a tener la probabilidad bruta acá, probabilidad de que X sea exactamente igual a X minúscula, esa es la probabilidad bruta, y la probabilidad acumulada va a ser la probabilidad de que X tenga valores menores o iguales a X minúscula, menores. Entonces acá, lo que ha pasado no sea, vamos a ver, acá es este valor, insertar. Bien, ahora sí. Y entonces vamos a tener acá la probabilidad acumulada. Bien, ahora nosotros hemos visto que acá tenemos la formulita, ¿no? Pero la fórmula nos está dando con esta combinación. A ver, voy a hacer primeramente con la fórmula, ¿no? Con la fórmula. Y entonces, de acuerdo, bueno, voy a traer la formulita para que quede claro cómo estamos calculando. Copiar.
Acá vamos a pegar. Bien. Entonces, hemos copiado la formulita. Y con esta fórmula, entonces, nosotros vamos a calcular esta combinación. Entonces, todo lo que está acá, nos los calcula combinado. Eso ya hemos visto hace rato, ¿no? Combinado. Entonces, vamos a decir acá, igual, ¿no? Entonces, acá vamos a tener combinar, ¿no? Aquí combinar. Hemos dicho de cuánto, número, ¿cuántas muestras tenemos? 4. ¿Y para qué valor es el primero que estamos calculando? Para x igual a 0, ¿no? Bien, ya tenemos entonces la combinación. Ahora multiplicado por, dice, aquí está por, y entre paréntesis vamos a poner por P. ¿Cuánto vale P? 0,25. Elevado, entonces, elevado, ¿a cuánto? Elevado a X. ¿X cuánto vale? 0. 0. Bien, cerramos. Ahora multiplicado por Q. Q, pero Q es igual a 1 menos P. Entonces vamos a tener 1 menos P. Y eso va a ser elevado, entonces acá tenemos que colocar otro paréntesis más. Y eso va a ser entonces elevado, ¿no? A n menos x, ¿no? Entonces, n ¿cuánto vale? 4 menos x. Y entonces, ¿dónde está x? Está acá. Bien, esa sería la formulita. Pero acá tenemos que considerar, ¿no? Tenemos que considerar un aspecto importante. P es la constante, por lo tanto, donde está P no tiene que cambiar. Entonces, la celda AB51, que es el P, no tiene que cambiar. Entonces, B51 tiene que quedar constante. Entonces, acá le vamos a congelar esa celda, donde también acá también tenemos B51, también lo congelamos. Y luego, ¿dónde está el valor? El otro parámetro, N. Entonces, vamos a fijar N, ¿dónde está? También está en acá. N está en la celda B50. Entonces, N también acá está B50. Esa también se tiene que congelar. Colocamos FN, F4. A ver qué ha pasado. Bien, acá falta una paréntesis. Bien, entonces, acá, a ver, vamos a volver nuevamente a ver la formulita. Acá hemos indicado, ¿no? 1 menos P elevado a, bien, está bien. Entonces eso, solamente que esta celda tiene que estar congelada. Bien, ahora, entonces, estas son nuestras probabilidades. Entonces, la probabilidad de que nosotros no presentemos ninguna muestra con niveles más altos a lo permitido es 31,6. Y ahora lo único que tenemos que hacer es bajar esto ahí. Y entonces vamos a tener esas probabilidades, ¿no? Esas probabilidades. Le podemos dar acá tal vez 5 decimales para uniformizar. Y entonces vamos a ver si hemos hecho bien el cálculo. ¿Cómo vamos a comprobar que está bien hecho el cálculo? La sumatoria de estas probabilidades me tiene que dar 1. Entonces voy a ir acá, ¿no? Y efectivamente tenemos el valor de 1. Entonces hemos hecho bien las probabilidades, ¿no? Ahora, esa es una manera de calcular las probabilidades. Esta misma probabilidad bruta, ahora yo lo voy a calcular, pero utilizando la función. Entonces nos vamos a ir un poco más acá, ahí. Entonces vamos a colocar entonces acá nuevamente en esta celda, voy a calcular lo mismo, pero voy a utilizar acá la función igual, hemos dicho dist.binom. Esta es la función directa. Número de éxitos, ¿no? Número de éxitos es en este caso 0, ¿no? Ahora, el siguiente argumento es los ensayos. ¿Cuántos ensayos tenemos? 4. 4 ensayos, ¿no? Luego el siguiente,
La probabilidad de éxito, ¿cuánto es? 0,25. Y acá, como queremos calcular la probabilidad bruta, vamos a colocar aquí falso. Falso. Y cerramos. Pero lo mismo acá, los que son los parámetros no tienen que moverse, tienen que estar congelados. N es la celda B50. B50 tiene que estar entonces congelado. Y esto lo congelamos dándole un símbolo de dólar. Pero también el valor de P, que está en la celda B51, también tiene que ser congelado. También lo congelamos. Bien, y entonces ahora, como ustedes pueden ver, vamos a sacar los mismos valores, ¿no? Si nosotros uniformizamos esto para 5 decimales, entonces vamos a tener lo mismo ahí. Tenemos entonces ya el cálculo acá de las probabilidades, ¿no? Entonces la sumatoria también nos va a dar 1, son los mismos valores que hemos calculado. Bien, y entonces ya tenemos calculado la probabilidad bruta, ¿no? Tenemos calculado la probabilidad bruta. Bien, ahora vamos a calcular la probabilidad acumulada, ¿no? Y entonces es lo mismo, igual this binom punto n, ¿no? Punto n. Y entonces decimos, ¿cuántos número de éxitos? 0, ¿no? Ensayos, son 4 ensayos, 4 muestras de agua. La probabilidad de que tengamos contaminación es 0,25, eso hemos asumido. Y entonces acá sí vamos a colocar verdadero porque queremos el acumulado, porque es menor o igual a X. Entonces vamos a colocar esto ahí. Bien, y nuevamente vamos a congelar las celdas de los parámetros, ¿no? B50 lo congelamos. Y también vamos a congelar la celda B51, también queda congelada. Bien, y entonces ahora vamos a tener las frecuencias acumuladas ahí. Y vamos a también colocar un número decimales, posiblemente en esto basta sea con 3 decimales, 3 decimales. Bien, entonces ahí tenemos, ¿no? Entonces las probabilidades de ocurrencia van a ser, si nosotros queremos también expresar esto en términos eh, de porcentajes, van a ser los siguientes. Copiamos acá y luego colocamos acá formato de celda, porcentaje y le damos un enter. Entonces ahí tenemos el que nos da en términos de porcentaje. Entonces, la probabilidad de tener por ejemplo, hasta 2 muestras con contaminación, 94,92%. Entonces, ¿cómo podemos interpretar esto? De acuerdo al modelo de la distribución binomial, podemos interpretar de la siguiente manera, que la probabilidad de tener a lo sumo una muestra, la probabilidad de tener a lo sumo una muestra contaminada, una muestra de agua contaminada con dioxinas, es de un 73,83%. La probabilidad de tener a lo sumo, dos muestras de agua con contaminación es 94,92%. La probabilidad de tener a lo sumo 3 muestras de agua contaminadas es 99,61%. Entonces, de esa manera estamos interpretando las probabilidades. Ahora, nosotros aquí tenemos cuántos días hemos realizado entonces ese experimento. Acá está. Son 109 días. 109 días. Entonces, acá vamos a colocar el número de días. Son 109. Por lo tanto, los valores, estos son los valores, número de muestras contaminadas, es lo que hemos observado. Ahora, de acuerdo al modelo, el número de muestras van a ser las siguientes. Número de muestras contaminadas, ¿no? Entonces, van a ser lo que nosotros esperaríamos, es lo que vamos a tener acá, y eso va a ser entonces igual al número de días
multiplicado por la probabilidad, ¿no? Bruta. Entonces aquí vamos a tener, y vamos a entonces acá, este valor 109, que está en la celda B52, también va a ser constante. Colocamos ahí, lo congelamos, y vamos a tener entonces acá, vamos a bajar, y tendríamos entonces este número de muestras, que sería número de muestras esperadas, ¿no? Entonces acá nosotros lo que tenemos que colocar es que sean números enteros, ¿no? Entonces aquí estos serían los números enteros. Vamos a ver si nos da la sumatoria 59 muestras, 109 muestras, ¿no? Bueno, aquí tenemos nuevamente los 109, las 109 muestras, 109 días. Entonces, lo esperado es que de los 109 días tengamos en 34 días no tengamos ninguna muestra con contaminación. Se espera también que 46 días tengamos una muestra con contaminación, que 23 días tengamos 2 muestras con contaminación, que 5 días tengamos 3 muestras con contaminación, y de que no tengamos ningún día que las 4 muestras hayan sido contaminadas, ¿no? Entonces, esto sería número de muestras esperadas, ¿no? Número de muestras esperadas. Entonces, nosotros vamos a colocar acá para que se entienda mejor, ahora acá, estos son el número de muestras esperadas. Ahora, también vamos a colocar acá el número de muestras, acá, el número de muestras observadas. Entonces acá vamos a tener número de muestras observadas, ¿no? Entonces acá vamos a colocar observadas. ¿Y cuáles van a ser el número de muestras observadas? Van a ser las que tenemos acá, ¿no? Por ejemplo, tenemos 20, 41, 33. Aquí tenemos entonces 20, 41, 33, 20, 41, 33, 11 y 4. 11 y 4, ¿no? Entonces, la sumatoria también nos tiene que dar los 109. Ahí tenemos los 109 días. Bien, entonces acá nosotros estamos viendo, entonces las probabilidades esperadas a través del modelo de la distribución binomial y el número de muestras de agua con contaminación, o sea, encima del nivel permitido, que son las observadas, que son, por ejemplo, hemos tenido que lo esperado era 34 días donde no tengamos ninguna muestra contaminada, pero lo observado solamente han sido 20 días. Luego, se esperaba que haya 46 días donde solamente tengamos una muestra de agua contaminada, pero en la realidad hemos tenido 41 muestras, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ver, podemos hacer el gráfico de lo observado con lo esperado y ver si hay una correspondencia, o podemos hacer una prueba también, ¿no? Entonces, acá, estamos calculando justamente lo que nos pedían, el número de muestras esperadas y el número de muestras observadas, ¿no? Ahora, dice acá vamos a ver, calcule la frecuencia esperada según la distribución teórica que se concede se adecuada a sus datos, justifique su elección. Ahora, nosotros estamos utilizando la distribución binomial justamente porque esta es una variable aleatoria de conteo. ¿Y cuál sería nuestro justificativo? ¿Por qué no utilizamos la distribución de Poisson, por ejemplo? Porque la distribución de Poisson es una distribución también para variables aleatorias discretas, pero para eventos raros donde las probabilidades de ocurrencia son sumamente bajísimas. Y nosotros podemos ver acá que las probabilidades de ocurrencia, ¿no? De que se presenten muestras de agua con contaminación no son muy bajísimas, ¿no? Por ese motivo es que podemos decir que no es un evento raro el que tengamos muestras de agua contaminadas, y por eso estamos utilizando la distribución binomial y no así
la distribución de Poisson, ¿no? Bien, ahora, en un gráfico, dice, único, grafique las distribuciones de frecuencias observadas y las esperadas. Ahora, ¿cómo vamos a hacer eso? Entonces, eso sería ya el inciso B que tenemos acá, el inciso B. Entonces, acá tenemos el inciso A que hemos hecho. Ahora, el inciso B. ¿Cómo vamos a ver entonces eso? Yo puedo tener entonces, acá voy a seleccionar todo eso que está ahí, ¿no? Vamos a seleccionar y vamos a hacer el gráfico, ¿no? Entonces, podemos hacer el gráfico de esta manera, ¿no? Entonces, acá nosotros vamos a tener, ¿qué valores vamos a tener? Vamos a tener los siguientes valores para poder ver si hay correspondencia o no hay correspondencia. Entonces, acá lo vamos a llevar esto al otro lado. Y acá tiene que estar el número de datos, ¿no? 0, 1 hasta 4. El espacio muestral siempre tiene que estar en el eje X. Bueno, y acá vamos a quitar todo. Solamente vamos a dejar las muestras esperadas y las observadas, ¿no? Entonces, aceptamos y tenemos este gráfico como ustedes pueden ver, ¿no? Entonces, tenemos número de muestras esperadas, número de muestras observadas, ¿no? Entonces, acá, en este gráfico, lo que tenemos, aquí vamos a colocar, gráfico, entonces vamos a colocar de frecuencias, gráfico, que vamos a colocar, gráfico de frecuencias, gráfico de frecuencias esperadas, y observadas, Entonces aquí tenemos las esperadas y las observadas, ¿no? Entonces, acá nosotros también podemos colocar, hemos dicho acá los títulos, podemos colocar también las etiquetas, ¿no? Entonces aquí estamos viendo las etiquetas y aquí sí es importante que esté la leyenda, porque a través del color podemos ver que los verdes son los valores esperados, los azules son los valores observados, ¿no? Entonces acá, ¿qué vamos a colocar? ¿Qué significa el espacio muestral? Es el número de muestras de agua con contaminación de dioxinas. Bien, y en este otro caso, en este caso sería en el eje horizontal, la frecuencia es la frecuencia absoluta, tanto la observada como en la esperada. Entonces, este es mi gráfico y entonces yo puedo ver que, por ejemplo, ¿qué podemos observar y qué podemos interpretar? ¿Dónde hay mayor discrepancia y dónde hay mayor concordancia? La mayor concordancia se da cuando nosotros tenemos una muestra contaminada de 4, porque en el esperado tenemos 46 muestras y en el observado tenemos 41. Entonces, el que más se acerca, hay para el valor, para x igual a 1, mayor concordancia. Y donde hay mayor discordancia es en la última. Ustedes pueden ver que lo esperado, ¿no? Es 0 muestras, no tiene que, pero lo observado es que hemos tenido 4 días donde se han presentado todas las muestras de agua, las 4 muestras de agua contaminadas, ¿no? Entonces, para x igual a 1 hay concordancia, mayor concordancia, y para x igual a 4 hay la mayor discordancia o discrepancia entre lo esperado y lo observado, ¿no? Bien, entonces eso también está claro ahí. Es posible afirmar que la presencia de dioxinas, dice, en el agua ocurre siguiendo algún modelo probabilístico, ¿no? Para eso tendríamos que hacer una prueba estadística para ver si realmente estos valores podrían ajustarse, ¿no? Pero también eso depende del valor de la probabilidad que nosotros hemos asumido de 0.25, ¿no? Entonces, tal vez podemos modificar esa probabilidad, ¿no? Y lo que se ve, por ejemplo, acá,
es que los esperados tienen mayores frecuencias que los observados. Entonces, posiblemente hay que disminuir la probabilidad de éxito y que no sea 0.25, sino solamente 0.2. Y entonces, si ahí hay buen ajuste, entonces posiblemente podríamos decir que nuestros datos se distribuyen binomialmente con parámetros n igual a 4 y p igual a 0.2, si es que hay mayor concordancia de lo esperado con lo observado, ¿no? Bien, entonces, eso sería lo que estamos viendo hasta ahí. Y bueno, va a finalizar la clase y nos tendríamos que volver a ver más rato a las 2:30 para continuar con este y otro ejercicio más de distribución binomial. Bien, entonces